La historia del Evangelio de María es extraordinaria porque el texto estuvo a punto de desaparecer por completo. El manuscrito que devolvió el Evangelio a la atención moderna apareció en El Cairo en enero de 1896, cuando un comerciante de antigüedades ofreció un antiguo libro de papiro al erudito alemán Dr. Karl Reinhardt. El comerciante provenía de Ajmin, en el centro de Egipto, aunque el lugar exacto donde se encontró el manuscrito sigue siendo desconocido. Posteriormente, el libro fue identificado como un códice copto del siglo V. Contenía 4 obras. El Evangelio de María, el apócrifo de Juan, la sabiduría de Jesucristo, el acto de Pedro. Reinhardt llevó el manuscrito a Berlín, donde pasó a conocerse como el Códice de Berlín, oficialmente Codex Verolinensis 8502. El manuscrito copto, el Evangelio de María que ha sobrevivido, se conserva principalmente en copto, la última etapa de la antigua lengua egipcia. El copto se escribía principalmente utilizando letras griegas, junto con algunos caracteres procedentes del egipcio demótico. Sin embargo, el Evangelio de María original probablemente fue compuesto en griego. La versión copta representa una traducción posterior preservada por cristianos egipcios. El Códice de Berlín data aproximadamente del siglo V d. Calle originalmente contenía unas 152 páginas, protegidas por una cubierta de cuero. El Evangelio de María ocupaba solamente las primeras 18 páginas y media de este códice. Lamentablemente, más de la mitad del Evangelio está perdido. Faltan las primeras 6 páginas, además de otras 4 páginas de la parte central del texto. Por lo tanto, solo poseemos una parte del Evangelio de María. El manuscrito llegó a manos del egiptólogo Carl Schmidt, quien preparó una edición crítica y una traducción al alemán. Para 1912, su edición estaba lista para publicarse. Entonces, la rotura de una tubería de agua en la imprenta destruyó la edición completa. Poco después comenzó la Primera Guerra Mundial. Smith continuó trabajando, pero murió en 1938 sin llegar a haber publicado el Evangelio. El proyecto pasó posteriormente a Walter Till, quien continuó preparando el texto. La Segunda Guerra Mundial provocó otro gran retraso. La primera edición impresa del Evangelio de María finalmente apareció en 1955, casi 60 años después de que el manuscrito fuera comprado en El Cairo. La importancia del Evangelio aumentó cuando los estudiosos descubrieron que el manuscrito de Berlín no era el único testimonio antiguo que había sobrevivido. En 1917, un fragmento griego conocido actualmente como Papiro Rylance 463 fue adquirido por la Biblioteca Railens de Manchester. Data de principios del siglo III d. C. procede de Oxirrinco, en Egipto. Este fragmento conserva parte de la revelación de María y el comienzo del desacuerdo entre los discípulos acerca de sus enseñanzas. Termina con Leví defendiendo a María y animando a los discípulos a proclamar la buena nueva. Otro fragmento griego, el papiro Oxirrinco 3525, fue posteriormente identificado y publicado en 1983. También data de principios del siglo III d.C. Este fragmento conserva partes de la despedida del Salvador, María consolando a los discípulos, la petición de Pedro para que María enseñe y el comienzo de la visión de María. Tenemos evidencia procedente de 3 manuscritos antiguos: Papiro Railens 463 griego, principios del siglo III. Papiro Oxirrinco 3525 griego, principios del siglo III. Codex Verolinensis 8502 copto, siglo V. Los 2 fragmentos griegos son especialmente importantes porque demuestran que el Evangelio de María ya circulaba en griego a principios del siglo III, considerablemente antes que el manuscrito copto que ha sobrevivido. No se encontró ninguna copia del Evangelio de María entre los manuscritos de Nag Hammadi, aunque allí sí aparecieron copias de otras 2 obras contenidas en el Códice de Berlín. Un punto histórico importante hasta donde sabemos actualmente, el Evangelio de María dejó de copiarse después del siglo V. No podemos saber con certeza por qué. Es posible que fuera deliberadamente suprimido, o simplemente que dejara de circular y desapareciera porque los escribas dejaron de copiarlo. En la antigüedad, un texto podía desaparecer sin necesidad de ser destruido físicamente. Cuando dejaba de copiarse, los manuscritos de papiro terminaban deteriorándose. Lo extraordinario de la supervivencia del Evangelio de María es que poseemos 3 testimonios manuscritos antiguos diferentes, entre ellos 2 fragmentos griegos muy tempranos. Después de siglos de silencio, un evangelio asociado con María regresó a través de fragmentos dispersos en Egipto, permitiendo que una parte de sus enseñanzas volviera a ser escuchada.